al doctor Batagel. El doctor Batagel es director de la carrera de especialista de oncología de la UBA, es miembro de la Asociación Argentina de Oncología, oncólogo clínico y hoy secretario de la Asociación Argentina de Oncología. Así que bueno, bienvenido, doctor Batagel. Gracias, Rodrigo. Gracias, Astor, por la invitación. Ahí estoy compartiendo la pantalla. A ver si podemos. Iniciar. No sé si se la ve. Todavía no, doctor. No, no. ¿Se lo ve a usted? ¿Y no se ve la presentación? No. La puse para compartir, ¿eh? A ver, intentando. De nuevo, para que cerremos acá. Me inhabilitaron, el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. Eso es lo que ocurre. A ver. Ahí está. A ver, ahí está. Comparta. A ver. Ahí estamos. A ver ahora. No. Ahí. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, entonces buena tarde de nuevo. Gracias, Rodrigo, y gracias, Astor, por la presentación. Y la idea es hacer una actualización en cáncer de pulmón. Es un temita un poco largo. No me la cliqué. El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes, aproximadamente 1.700.000 casos nuevos por año. El 85% son cáncer de pulmón no pequeñas células y el 15% al 13% son cáncer de pulmón a pequeñas células. Cuando se hace el diagnóstico, el 50% ya está en un estadio avanzado, tanto con compromiso ganglionar, estadio 3, o con compromiso metastásico. En Estados Unidos, en el 2012, cuando uno evaluó la mortalidad de cáncer de pulmón, vio 156.000 casos. Esto representa la misma cantidad de casos de muerte por cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer colorectal. Es decir, el cáncer de pulmón mata más personas que el colon, el recto y la mama. En la incidencia, los países desarrollados, uno ya sabe que tienen mayor incidencia que los países no desarrollados. Ahora, cuando comparé ahora Colombia con Argentina para ver la incidencia, los datos de Globocan dice que en la Argentina hay mayor cantidad de casos que en Colombia, tanto en incidencia como en mortalidad. Esto yo no sé si es una cuestión estadística o es la realidad. Lo que sí me sorprendió, la cantidad de mortalidad que tiene Colombia por cáncer de gástrico, muy elevado. Cuando uno compara los estadios, uno sabe que el cáncer de pulmón solamente es curable en los estadios 1 o 2. Ya luego es imposible. La sobrevida a 5 años en el cáncer avanzado es aproximadamente del 3%. La verdad es que es números muy penosos. Y lo más grave de todo, y cambié la charla por esta diapositiva, fue porque vi la evaluación, la evolución que tuvo la curabilidad o la sobrevida a 5 años del cáncer de pulmón en los últimos 30 años. Es decir, cuando en 1975 la sobrevida a 5 años era del 12% y en el 2005 la sobrevida es del 16%. La verdad es que en 30 años la evolución ha sido muy poca, nada. Cuando yo me recibí en el año 85 de oncólogo, a todos los cánceres de pulmón los tratábamos a todos por igual. La realidad era esa, todos hacíamos el mismo tratamiento, no teníamos diferenciación. Nos basamos en un trabajo, los trabajos de quimioterapia de la época, el ICO 1581, en el cual recién aparecía el platino, para que tengan una idea, es decir, había todavía esquemas que no utilizábamos con platino, utilizábamos la doxorubicina, la ciclofosfamida, drogas no útiles hoy en día, pero en ese momento eran las que teníamos a mano, y lo que sí, esto es un trabajo clásico
de la época, lo que más veíamos era el índice de respuesta, más que la sobrevida global o el tiempo de respuesta. En ese momento, el cáncer escamoso era mucho más frecuente que el adenocarcinoma. Y lo que sí, si ustedes miran acá, lo que tenemos es una gran toxicidad, especialmente vómitos. El manejo del platino en ese momento, sin ondansetron, era muy, muy tóxico, al igual que la toxicidad hematológica. ¿Qué es lo que aprendimos en la época? Primero, en cáncer de pulmón, todos los pacientes que tienen un performance status malo, un performance status de encima de 2, no hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque le damos una gran toxicidad y tenemos una alta muerte por toxicidad. Segundo, esto estuvo demostrado varias veces. Y segundo, que las mujeres y las personas no fumadoras tienen mejor evolución que los fumadores y los hombres. Eso eran los trabajos en el año 85. En el año 90, en la década del 90, aparecieron nuevas drogas y con eso quisimos ver qué mejoría íbamos a tener. Apareció el paclitaxel, la gencitabina, el docetaxel, el carboplatino. ¿Y qué es lo que ocurrió? Más o menos el índice de respuesta que teníamos con los tratamientos estaba en el orden del 20%, el tiempo a la progresión estábamos en los 4 o 5 meses y la sobrevida global no llegamos al año. Cuando comparamos los 4 esquemas en ese momento más eficaces, que era el cisplatino con paclitaxel o gencitabina o docetaxel o el carboplatino y el paclitaxel, todos tenían la misma sobrevida y si uno mira el tiempo a la progresión de la enfermedad, eran similares. No había diferencia entre los grupos. Lo que sí, este porcentaje de respuesta, cuando se comparó con otros protocolos, sí demostró una mayor índice de respuesta en esquemas del ICO 1594, el 55, en el cual había un porcentaje más o menos de respuesta del orden del 30 al 25%. Ahora, ¿qué diferencia había entre esto? La toxicidad independiente de cada droga, más que nada, y ninguna otra diferencia. Es decir, que podíamos utilizar cualquiera de estos esquemas con el mismo índice de porcentaje de respuesta. Por lo tanto, ahí sí separamos un poco las aguas. Ahí empezamos a individualizar los tratamientos y separamos 2 grandes grupos. Los pacientes con cáncer de pulmón a pequeñas células y con cáncer de pulmón a no pequeñas células. Posteriormente, en la década del 2000, ¿qué es lo que ocurrió? Aparecieron nuevas drogas como son la gencitabina y el PM3Z. Este trabajo de Scagliotti es un trabajo que nos marcó muchísimo, en el cual, si uno compara el esquema de cisplatino con gencitabina o cisplatino con paclitaxel, no hay gran diferencia ni en la sobrevida ni en la sobrevida libre de progresión. En la sobrevida libre de progresión son iguales las curvas y en la sobrevida global tampoco. La diferencia, por supuesto, va a ser la toxicidad de cada una de las drogas, pero lo que es interesante de este trabajo y que nos marcó es que los pacientes que tenían adenocarcinomas o carcinomas de células grandes que están dentro del grupo de los adenocarcinomas, tenían muy buena respuesta con el PM3Z. Y los pacientes que tenían tumores escamosos tenían mucho mejor respuesta cuando hacíamos gencitabina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empezamos a separar a la población de los no pequeñas células en adenocarcinomas y carcinomas escamosos. Esto nos llevó a que ya teníamos ciertos subgrupos con distintos tratamientos. El último trabajo que nos modifica un poco las conductas a nivel de la quimioterapia es en la década del 2000, el trabajo del Paramount, que lo presentó Luis Pasares, en el cual, después de haber tenido buena respuesta con un tratamiento de quimioterapia en un esquema de PM3Z más cisplatino en los adenocarcinomas, podíamos hacer un mantenimiento con PM3Z, que llevaba a tener mejor sobrevida y mejor tiempo libre de progresión. Hasta ahí llegamos con la quimioterapia y mucho más no pudimos ofrecer. Es decir, estamos estancados a nivel de la quimioterapia desde el 2005 aproximadamente. Aparecieron las terapias target. En ese sentido apareció la terapia target
¿Y cuál fue el primero? Fueron los antiangiogénicos. Lo que teníamos a disposibilidad, más que nada, eran anticuerpos que actuaban sobre el factor de crecimiento vasculoendotelial, como el bevacizumab, y que se hizo. Se hizo trabajos comparativos de quimioterapia, en el cual se utilizaba un esquema con carboplatino y paclitaxel, y en una de las ramas se le daba bevacizumab, versus el otro grupo que era la quimioterapia solamente, en tumores que eran adenocarcinomas, no en escamosos, porque el bevacizumab en el carcinoma escamoso de pulmón tiene bastantes complicaciones, especialmente sangrado y complicaciones pulmonares. Pero en el adenocarcinoma sí se utilizó. Esto nos dio un beneficio, un hash rate de 0,79. También hubo otro trabajo, el LAVAIL, en el cual también dio un beneficio. Pero si uno mira la efectividad, digamos, el beneficio clínico, es mínimo. Es menos de un mes, en algún caso puede llegar a ser hasta un mes y medio, pero el beneficio clínico es muy poco lo que nos brindó el bevacizumab. Aparece en la década del 2000 la biología molecular a nivel pulmonar, nos identifica muchas mutaciones. Y acá es donde nos cambia un poco el tratamiento del cáncer de pulmón. Cuando empezamos a identificar distintas mutaciones, empezamos a utilizar distintos esquemas, especialmente inhibidores de tirosina quinasa que actúan directamente sobre estas mutaciones. Entonces, las mutaciones más frecuentes que tenemos en el cáncer de pulmón es el KRAS. Es una mutación que hasta ahora no hay ninguna terapéutica específica, se investigó 2 o 3 drogas, pero no tienen beneficio específico. La mutación del receptor del epitelio growth factor, la mutación del STK11, la traslocación del ALK, la mutación del NRAS, del BRAF, del ER2, del MET, del fosfoinositol 3 quinasa, de la topoisomerasa y del factor de crecimiento fibroblástico. En este momento, nosotros tenemos medicación, drogas, que son específicamente inhibidores de tirosina quinasa, que podemos actuar sobre el 35% de las mutaciones que tiene el cáncer de pulmón. Sobre las primeras que vamos a hablar es las mutaciones del receptor del epitelio growth factor. El receptor del epitelio growth factor, todos ustedes lo conocen muy bien, tiene un área que es extracelular, un área intracelular, y en este momento nosotros tenemos inhibidores que actúan en la región intracelular, inhibiendo la fosforilación y la activación de las vías que van a producir la duplicación celular a través de la vía del MAP quinasas. Las MAP quinasas son las más conocidas a nivel de esta vía. Las mutaciones del receptor del epitelio growth factor son varias, pero las más importantes por lejos son dos. Es la de lesión del exón 19 y la mutación que ocurre a nivel del exón 21. ¿Qué pasa? La mutación del receptor hace que haya una alteración estructural del mismo. Este se activa constantemente y activa la vía de duplicación celular. ¿Dónde se ve más frecuentemente? Se ve mucho más frecuente en los asiáticos, más que en los caucásicos, aunque en Sudamérica la incidencia en Perú es diferente a la incidencia que tenemos en la República Argentina. Los no fumadores tienen mucha más posibilidad de tener mutado el receptor que los fumadores. Las mujeres tienen mucha más, un 25% de posibilidad de tener mutaciones del receptor versus el 5% en los hombres, y el tipo histológico que presenta las mutaciones es el adenocarcinoma. El primer trabajo que se presentó, en el cual nosotros en el Hospital Militar tuvimos la posibilidad de estar en el grupo fue el trabajo que hizo el gefitinib versus el docetaxel en una población
de no pequeñas células, un carcinoma de no pequeñas células, el Interest. Este trabajo no demostró ningún beneficio. ¿Por qué? Porque fue un trabajo que se diseñó con un inconveniente. No había subgrupos en los cuales se evaluara si el tumor tenía mutación o no del receptor del epitelio growth factor, y se evaluó más que nada la sobrevida global. Por lo tanto, la curva del esquema que hacía gefitinib versus el que hacía docetaxel era el mismo. El IPAS, que fue el segundo trabajo del gefitinib, fue en una población asiática en la cual había mucha mayor incidencia de mutación del receptor, en la cual se comparó y el endpoint primario se utilizó más que nada la sobrevida libre de progresión, y sí pudimos, sí se pudo en ese momento hacer la diferencia de los subgrupos. ¿Y qué se vio en este trabajo? Que es un trabajo que creo que es uno de los trabajos más interesantes a nivel de cáncer de pulmón, que es el que presentó Tony Mock, en el cual uno ve que cuando uno tiene un paciente, un adenocarcinoma, que tiene la mutación del epitelio growth factor, el tratamiento con gefitinib es muy superior al tratamiento con quimioterapia, con un hazard ratio de 0,48, es decir, 52% de la población del gefitinib se beneficia versus la quimioterapia. Pero cuando no existe esa mutación, los pacientes que hacían quimioterapia tenían mucha mejor respuesta que los pacientes que hacían el gefitinib. Este trabajo fue, este trabajo fue el pie para que se hicieran otros trabajos, especialmente trabajos japoneses, 2 trabajos japoneses muy importantes y un trabajo chino, que demostraron lo mismo, que cuando uno tiene la mutación y le da el tratamiento con un inhibidor del receptor, el tiempo libre a la progresión, la sobrevida libre a la progresión, es muy superior versus el tratamiento de quimioterapia estándar. En el 2012, es decir, que ya pasamos casi de los 30 años, pasamos 20, y este fue el logro que tuvimos en los primeros 20 años. En el 2012, Rosell, con el grupo español y con centros en Francia y centros en Italia, hicieron el mismo trabajo, pero con el erlotinib a una dosis de 150, que es la dosis estándar, versus la quimioterapia estándar que había en ese momento, cisplatina-gemcitabina, docetaxel, carboplatino con gemcitabina o docetaxel. El N fue más chico que los anteriores, pero en sí lo que se trató de evaluar era si la población caucásica que tenía la mutación también respondía de la misma forma que la población asiática. Y el resultado fue similar, es decir, el índice de respuesta de los pacientes que tenían la mutación fue el doble de los pacientes que hacían quimioterapia. Esto llevó a una comparación entre el EURTAC, que es el trabajo, digamos, europeo, con los trabajos asiáticos, en los cuales los trabajos asiáticos tenían un índice mayor de respuesta, pero la proporción de respuesta entre los pacientes con mutación era la misma. Los primeros, digamos, los inhibidores de los receptores epitelio growth factor tienen su toxicidad y hay que tenerla en cuenta. Tienen su reacción a nivel de piel, especialmente a nivel de uñas, más que nada, y es bastante importante. Esa fue la primera generación que tuvimos de inhibidores de tirosinquinasa del receptor del epitelio growth factor. La segunda generación es el afatinib. El afatinib es una droga que es más potente que el erlotinib o el gefitinib, pero produce un bloqueo irreversible a nivel intracelular, submembrana, y que actúa además sobre todos los receptores de los epitelio growth factor.
hubo varios trabajos que compararon el afitinib con la quimioterapia en los pacientes que tenían la mutación y dieron resultados muy similares a los del erlotinib y gefitinib. Y se hizo un trabajo que fue el LUXLAN 8 que comparó más que nada la eficacia del erlotinib, del afatinib versus la primera generación. Y cuando vemos, hay un beneficio en la comparación a favor del afatinib, pero en sí, tanto en la sobrevida global como en la sobrevida libre de progresión, es significativa a nivel estadístico, porque tiene un hash rate de 0,81 con una P de 0,07, pero si uno evalúa el beneficio clínico, vamos a pasar de 6,8 meses a 7,9 meses. Es decir, estamos dando un mes más de sobrevida. ¿Cuál es Doctor, el me quedan 5 Sí, minutos. 5, uy, empezamos solamente con esto, no vamos a poder hablar nada Y el otro inconveniente que tenemos es que estos tumores tienen una alta mutación de la T790. Es decir, tenemos una mutación bastante frecuente en la cual aparece una tercera generación de inhibidores de TK a nivel de pulmón, en el cual esto lo que vimos es que el osimertinib, es uno de los de tercera generación, tienen un índice de respuesta que cuando se lo compara, esto era un trabajo que se hizo en pacientes que habían hecho gefitinib o erlotinib y progresaron. Entonces lo único que teníamos para hacer posteriormente era hacer un tratamiento a base de quimioterapia, con un inhibidor de tercera línea, con el osimertinib, que es sensible también para los pacientes que tienen la mutación T790. Lo que vimos es que la respuesta del osimertinib era muy superior a la quimioterapia estándar. Y no solamente eso, sino también de la respuesta a nivel del sistema nervioso central. Más que interesante. Cuando nosotros comparamos, en este caso la sobrevida fue superior, por supuesto tiene una toxicidad que es manejable, pero es una toxicidad importante. ¿Y qué ocurrió? El osimertinib pasó de ser una segunda línea a los pacientes que progresaban del erlotinib o gefitinib a utilizarse como primera línea. Y la diferencia en un trabajo que compara el osimertinib versus el gefitinib o erlotinib es muy significativo en beneficio del osimertinib. ¿Hubo otra forma de actuar sobre el mismo? Sí, a través de anticuerpos que actuaran en la región extracelular del epitelio growth factor, como el cetuximab, se hizo un protocolo que fue el FLEX, que no tuvo beneficio a nivel clínico importante. La otra acción que podemos hacer con los inhibidores de TK y con alta respuesta es los pacientes que tienen la translocación del 4-ML-ALK. En esta translocación se produce una proteína de función que va a activar las vías de proliferación celular, especialmente la vía de las MAP quinasas, del fosfoinositol 3 quinasa, y inhibe las vías de la apoptosis. Esto lo podemos evaluar a través del mecanismo de FISH o lo podemos evaluar a través de mecanismos de inmunohistoquímica, a ver si existe o no esta transformación o esta translocación. ¿Qué características tienen los pacientes que tienen esta translocación? Son pacientes jóvenes, tienen una historia nula o escasa al tabaquismo, la mayoría son adenocarcinomas, casi todos. Si tenemos el reordenamiento del ACT, no tenemos otras mutaciones, como la del receptor del epitelio growth factor o la KRAS, y la presencia de la función se identifica en el 2 a 7% de los cánceres no pequeñas células de pulmón. Y tiene muchas metástasis a nivel cerebral. La primera molécula que utilizamos fue el crizotinib, que inhibe plasmática del receptor, y esto vio un alto índice de respuesta en los pacientes tanto, con metástasis cerebral o sin metástasis cerebral. El primer trabajo del crizotinib que compara versus la quimioterapia
que tenían la mutación del ALK dio una sobrevida libre de progresión muy superior, es decir, con una P0001 versus la quimioterapia. Cuando aparece el alectinib, sería la segunda generación de inhibidores de TK a nivel del ALK, dieron un alto índice de respuesta y en pacientes no tratados se los comparó versus el crizotinib. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno evalúa la sobrevida libre de progresión, ve una respuesta muy importante a favor del osimertinib. Cuando uno evalúa la sobrevida global, no hay tanta diferencia. ¿Cuáles son la población que más se beneficia con el alectinib? Especialmente los pacientes que tienen metástasis cerebrales. Esto es interesante. Y si uno mira la evolución de estos pacientes, los pacientes que hacen alectinib tienen mucha menos posibilidad, muchísima menos posibilidad de progresar con metástasis cerebral versus los que hacen crizotinib. Otra droga de segunda generación, el ceritinib. Otra droga de segunda generación, el brigatinib. Estas están aprobadas en la República Argentina. Dan un beneficio. Ven que las curvas de la sobrevida libre de progresión son muy similares, y la gente que más se beneficia es paciente joven, con buen performance status, y los pacientes que tienen metástasis cerebrales. Hay mecanismos de resistencia a las mutaciones del ALK. Son varios. Hay múltiples mutaciones puntuales, que se pueden identificar, hay 5 que son las más frecuentes, y también hay un mecanismo en el cual produce un bypass e inhibe la activación del receptor del ALK y se estimula el crecimiento celular a través de la vía del c-KIT, del c-MET o la vía del receptor del epitelio growth factor. Cada droga se evaluó y tienen diferentes mutaciones que llevan a la resistencia a la misma. Hasta que hace una semana atrás presentaron la tercera línea de inhibidores de TK a nivel del ALK. Esto fue presentado el 19 de septiembre, ahora hace una semanita, es el esquema Crown, más que nada que compara el lorlatinib versus el crizotinib. Cuando uno mira el endpoint primario, que fue la sobrevida libre de progresión, uno está evaluando la diferencia, y la diferencia es enorme. La diferencia que tenemos, estamos hablando de pacientes que van a tener, miren la sobrevida al año, del 78 versus el 39. El hazard ratio de esto es 0,28, es decir, que el 72% de la población se está beneficiando si utiliza el lorlatinib versus el crizotinib. Y no solamente eso lo que mostró este trabajo, también demostró el alto índice de respuesta completa de la metástasis a nivel cerebral. Tiene una alta penetrancia a nivel cerebral. Y el porcentaje de respuesta es impresionante a nivel cerebral. Tal es así que también el otro punto que es increíble es que cuando uno evalúa a los pacientes que trató con lorlatinib, a nivel de recaída o de progresión a nivel del sistema nervioso central, es casi nulo, es un 1 o 2%, mientras que el crizotinib tiene un 50%, con un hazard ratio de 0,07, parece la P más que un hazard ratio, es decir que se beneficia el 99% de los pacientes que hicieron lorlatinib. Hay otras mutaciones que tenemos también hoy en día y que podemos actuar sobre ellas, el ROS, el MET, en NTRK. En el ROS es muy pequeña, es el 1% de los cánceres de pulmón a no pequeñas células, son pacientes jóvenes, no fumadores, y se utilizó, se estudió en un fase 2 el eneltinib, en el cual dio un alto índice de respuesta tanto a los pacientes que tenían metástasis a nivel cerebral como los pacientes que tenían metástasis a nivel no cerebral. El porcentaje es muy elevado. Creo que estoy dentro de la hora.
porque me toca inmunoterapia, pero ya... Siga, Inmuna, si ya termina, porque las preguntas son varias. ¿Varias? Bueno, hacemos 2 palabras rápidas de inmunoterapia. La inmunoterapia en cáncer de pulmón es algo que está, digamos, el cáncer de pulmón tiene muchas mutaciones, tiene una carga muy mutacional, por lo tanto va a tener una sensibilidad a la inmunoterapia. Después del melanoma, el cáncer de pulmón estaría en segundo o tercero. Como siempre, uno empieza a estudiar las drogas en una segunda línea cuando son resistentes. Entonces tenemos el primer esquema, que es el KEYNOTE 010, que lo utilizaban en pacientes que ya hacían 1 o 2 líneas de tratamiento y comparaban el pembrolizumab versus el docetaxel. En este grupo, el pembrolizumab a distintas dosis era superior al docetaxel. Lo mismo ocurrió con el nivolumab versus el docetaxel en segunda línea, que es el esquema, el check 057 de Bristol, en el cual hay una diferencia a nivel de la sobrevida al año, es del 39 versus el 51%, y los pacientes que más se beneficiaron en aquellos, casi todos, pero los que no se beneficiaron en este caso eran los pacientes que tenían una mutación del receptor del epitelio growth factor. El nivolumab versus el docetaxel en el escamoso ocurre lo mismo, da un porcentaje mejor de respuesta que en el no escamoso, es decir, en el adeno, pero la sobrevida libre de progresión al año es del 21 versus el 6%. Con respecto al atezolizumab, se hizo el mismo trabajo en un trabajo fase 3, en pacientes que ya eran resistentes a segunda o tercera línea, y en los cuales se veía que había un beneficio, especialmente en los pacientes que tenían un PDL1 superior al 1%, versus lo que tenían menos del 1%. Los dos se beneficiaban, pero cuanto mayor sobreexpresión había, mejor respuesta iban a tener. Por supuesto, después de estudiar en segunda línea, se estudia en primera línea, como siempre. Y acá aparecen distintos trabajos. El check 227 de Bristol comparan nivolumab más IPI versus nivo versus la quimioterapia. Es un trial con 1.700 casos, en los cuales este trial es uno de los que más tiene, y yo realmente es un trabajo que no lo entiendo. El grupo que más se beneficia en la sobrevida libre es aquel que no tiene sobreexpresión del PDL1. No tiene sobreexpresión. Los pacientes que tienen menos del 1% tienen más respuesta que aquellos que no tiene. Eso es lo increíble. A mí me sorprende, porque el grupo que más se beneficia es aquel que no tiene sobreexpresión del PDL1. Sí, aquel que tiene una alta carga mutacional, es lógico. Pero este grupo yo no lo entiendo. Cuando uno compara el pembro versus la quimioterapia en primera línea, el grupo que más se beneficia es los hombres con carcinoma escamoso y que hayan fumado muy poco. Cuando uno compara la sobrevida libre de progresión, ve que el pembro es muy superior, con un hazard ratio de 0,50, es decir, en este caso hay una importancia muy marcada a su favor. Por supuesto, el 30% de la población tratada con el pembrolizumab va a desarrollar alguna toxicidad de tipo inmune. ¿Qué pasa? Después de estudiarlo en primera línea, ¿qué estudiamos? Primera línea más quimio. Y acá tenemos el pembro más la quimioterapia en cáncer de pulmón a no pequeñas células, el KEYNOTE 189, en la cual uno, cuando evalúa la respuesta de la quimio más la inmuno, es superior al grupo con placebo. ¿Qué grupo se beneficia más que nada? Las mujeres, las mujeres, los que nunca fumaron y los que tienen metástasis a nivel cerebral. A nivel de los grupos de sobreexpresión, esto da una idea totalmente distinta al check anterior, el trabajo con el nivolumab. Este trabajo de pembrolizumab, uno ve que los pacientes que tienen una sobreexpresión
del PDL1 por encima del 50, es el grupo que más se beneficia, que es lo que uno espera. El que tiene entre 1 y 49, y el que no tiene sobreexpresión del PDL1, no tiene gran beneficio. Este es lo que uno espera a nivel. Es decir, si uno compara el trabajo del NIVO, no es entendible. Ahora, con respecto al ateso, da lo mismo que el trabajo con el pembro. Este es el trabajo clásico de atezolizumab, que compara atezolizumab más quimioterapia versus quimioterapia sola. En el esquema este utiliza el atezolizumab, bevacizumab, carboplatino y paclitaxel versus paclitaxel, carboplatino y bevacizumab. Hay un beneficio en la sobrevida libre de progresión y sí se benefician los pacientes que tienen mayor sobreexpresión del PDL1. Cuando uno evalúa la sobrevida global, el beneficio del atezolizumab más la quimioterapia es superior a la quimioterapia con tanto a los 12 meses como a los 24 meses. Y el último minuto, el último segundo, muy simple, se trató de utilizar la inmunoterapia también en estadios más iniciales, como el estadio 3, en el cual el tratamiento estándar es la quimio-radioterapia. Entonces, en estos pacientes que se hicieron quimio más radioterapia, posteriormente se hizo un mantenimiento con durvalumab. El beneficio fue importante, los pacientes que hacían mantenimiento con durvalumab después de la quimio-radioterapia tenían mayor sobrevida global, tanto al año 75 versus 83, a los 2 años 55 versus 66 y a los 3 años 44 versus 59. Por lo tanto, hoy en día creo que además de estudiar todas las alteraciones a nivel mutacional, hay que hacer PDL1 a todos los pacientes. Desde ya, muchísimas gracias y demoren que se me hizo muy larga la charla. Excelente, Doc. Bueno, empiezo a hacerle las preguntas que están acá generadas en la sala. Dice, en caso de cáncer de pulmón no células pequeñas que no tenga alteraciones moleculares accionables, ¿cuál considera usted que sería la experiencia o el mejor régimen de quimioterapia? Yo creo que hoy en día ya no se discute si hay que ver si es un escamoso o es un adenocarcinoma. Creo que eso es importante. Yo creo que el esquema de la quimioterapia del adenocarcinoma es el PM3-ET. Eso no hay duda. Uno lo puede asociar con el cisplatino o con el carboplatino. Pero yo le haría PM3-ET. En segunda línea, si no puedo utilizar el PM3-ET, utilizaría el paclitaxel más carbocisplatina. Y en el escamoso, paclitaxel más carbocisplatino, gemcitabina más carbocisplatino, o también se puede llegar a utilizar en algunos carcinomas que son o indiferenciados o escamosos muy puros, también el etoposide más el cis o el carboplatino. El cis o el carbo de acuerdo a la función renal. Muy bien, Doc. El doctor Catalán pregunta, en cuanto a la carga mutacional, ¿qué beneficio tiene medirla en los tratamientos? La carga mutacional digamos, uno sabe que es un marcador de respuesta, digamos, un marcador predictor de respuesta. Cuando más carga mutacional tengo, más posibilidad de tener respuesta con la inmunoterapia. Eso está demostrado en el trabajo del pembro, en el cual ven que los pacientes con estadio, y el del NIVO también, con estadios con bajo PDL1, pero con alta carga mutacional, pueden tener buena respuesta terapéutica a la inmunoterapia. Doc, la doctora Caicedo Arias dice, ¿qué beneficio tiene realizar inmunoterapia en tumores EGFR mutados? En los primeros trabajos, no sé si vieron porque pasaron muy rápido, en los primeros se demostraban que no tenían gran beneficio. Actualmente se ve que tienen beneficio.
Yo creo que si uno tiene un paciente con una mutación específica como el receptor del epitelio growth factor o del ALK, el tratamiento estándar básico es comenzar con un inhibidor de TK. Uno puede discutir ahí y si utiliza uno de primera línea y si o tiene toxicidad o progresa, utiliza una de tercera línea. Porque, por ejemplo, uno puede utilizar el ejemplo clásico sería, si yo tengo un paciente que me va a hacer una mutación de T790, entonces, ¿qué es mejor? Utilizo primero erlotinib, tengo la mutación y lo cambio, o no, eso podría ser. Ahora, si tiene mutación, mi indicación sería primero utilizar el inhibidor de tirosina quinasa y después la inmuno, pero digamos Bien, la como si última está con pregunta. sobrevida. Perfecto. Doctor, última pregunta. Biomarcadores. ¿Cuál usted considera que es el mejor biomarcador? ¿TMB, PDL1? Hoy por hoy creo que, digamos, uno lo que necesita, bueno, a nivel, digamos, de nuestro medio, si yo no tengo PDL1 dosado, no puedo utilizar por las obras sociales o los sistemas de salud no me brindan la inmunoterapia, es decir, el PDL1 es obligatorio casi. Ahora, creo que los dos sirven, se complementan, y si tengo un paciente que tiene PDL1 muy sobreexpresado, que uno después podrá plantearse, eh, digamos, si hace quimio inmuno, hace inmuno solo, bueno, eso ya es una disquisición o unos trabajos que uno podría utilizar. Pero creo que yo usaría los dos, porque los dos son buenos marcadores y los dos son malos, porque no me dan una idea concreta. A veces tenés un PDL1 con una sobreexpresión y tenés un trabajo como el check 277 que te dice que no sirve, entonces medio que te quedas la duda de cuánto te va a aportar el PDL1, por ejemplo. Pero sí sabés que por la mayoría de los trabajos, cuanto más sobreexpresión de PDL1 tenés, más posibilidad de respuesta tenés con la inmuno. Y Bueno, acá muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su participación.